Vamos a empezar este bloque de tensar los hilos. Es un espacio creado para que lo escuchado antes del descanso y después del café ahora resuene en nuestras vidas. Para ello tenemos como invitados a Pedro Trigo, que está desde lo virtual, y a Teresa Denger, que nos acompaña aquí. Cada uno de ellos va a tener 30 minutos, Pedro y Teresa. Bien. Presento a Pedro Trigo. Ay, Dios mío. Pedro es jesuita venezolano de origen español. Estudió letras y filosofía en las universidades católicas de Caracas y Quito y se doctoró en teología en la Universidad de Comillas de Madrid. De 1964 a 1966 tuvo contacto con Monseñor Proaño en Ecuador, sintiéndose desde entonces comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó. En 1973 fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima. Desde 1973 también pertenece al Centro Gumilla, Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela. Es profesor ordinario de teología en el Instituto de Teología para Religiosos, asociado a la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha participado como experto en el Concilio Plenario Venezolano del 2000 al 2005. Vive en una zona popular y acompaña a comunidades cristianas populares. Entre sus últimas publicaciones mencionamos Jesús nuestro hermano, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo según el cristianismo latinoamericano, el carisma ignaciano ayer y hoy, espiritualidad encarnada, la enseñanza social de la Iglesia alternativa superadora de la situación, los evangelios de la infancia orados. Damos la palabra a Pedro Trigo. Resistencias a la teología de la liberación. Las resistencias realmente macizas no son sobre todo explícitas, declarativas, aunque éstas siempre han estado presentes, sino que consisten en su mayoría en no abrirse de hecho a la propuesta de la liberación que nos propuso Jesús, tal como nos la demanda nuestra situación actual. Es decir, pensar, vivir y proponer nosotros hoy lo equivalente para nuestra situación de lo que Jesús pensó, vivió y propuso en la suya, que es en lo que consiste el seguimiento. Y hacerlo no como el modo de vivir la religión, considerada como uno de los ámbitos de la vida al lado del económico, político, cultural y social, sino como lo que vivimos hasta el punto de definirnos por ese seguimiento situado en cada ámbito, que no son obviamente ámbitos estancos, sino completamente ligados entre sí, tanto estructuralmente como respecto de los sujetos que los configuran e invisten. Consistencia sistemática en la institución eclesiástica. La mayor resistencia, o más exactamente, la resistencia más interna, está en la propia institución eclesiástica, que resiste porque en su mayoría no quiere aceptar la sinodalidad básica, es decir, asumirse como miembros del pueblo de Dios que camina con los demás en seguimiento de Jesús, en una verdadera fraternidad, aceptando la ayuda de los demás y ayudándoles horizontalmente, y desde esa cotidianidad básica desempeñar su ministerio, sabiendo que lo único trascendente, porque es lo único escatológico, es la fraternidad de las hijas e hijos de Dios en Jesús de Nazaret, que nos hace hijas e hijos de su Padre Dios y hermanos entre nosotros. Una fraternidad que no excluye a nadie y que privilegia a los pobres.
para decirlo de una manera sencilla, en el cielo no habrá ni curas, ni obispos, ni religiosos, ni laicos, ni padres ni madres de familia, ni empresarios, ni políticos, ni intelectuales. Solo habrá hijas e hijos de Dios y hermanos de todos. Ambas relaciones en Jesús de Nazaret, que se ha hecho nuestro hermano hasta el punto de llevarnos realmente en su corazón. Pero insistimos, se hizo hermano de todos naciendo en una familia pobre y cuando salió a la misión no teniendo dónde reclinar la cabeza. Ser todos hermanas y hermanos y portarnos como tales está totalmente excluido del orden establecido, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Más todavía cuando esa fraternidad, que consiste no en un mero sentimiento, sino en relaciones concretas, se da desde ser hermanas y hermanos de los pobres, como lo hizo Jesús. Una gran parte de la institución eclesiástica se identifica, de hecho, lo teorice así o no, con su papel de presbítero o de obispo o de religioso o de religiosa. Un papel que ellos entienden como sagrado, conferido por la institución eclesiástica, que tiene unas ciertas líneas, pero que uno tiene que concretar en el puesto que le toca. Desde ese puesto tiene que coordinar y dirigir a los fieles, y en definitiva, él es el responsable. Relaciones verticales. Y su tarea ya está definida desde hace siglos: proponer, hacer que se observe e iniciar a una doctrina, a unos preceptos y a unos ritos. No hay nada más que pensar, decir ni hacer. Eso de que las personas vivan como hijas e hijos de Dios y hermanos en Jesús de Nazaret en cada uno de los ámbitos de la vida, como individuos, en la familia, en el trabajo, en la vida social y política, y asociarse en comunidades y organizaciones, siempre fraternas y privilegiando a los pobres, para que ese modo de relacionarse transforme la cotidianidad en los distintos ámbitos de la vida y en las estructuras e instituciones en que se desarrolla, eso para ellos excede las competencias de la Iglesia y es meterse en lo que no le toca y por tanto meterse injustificadamente en problemas que enfrentan a la Iglesia con otros actores de la sociedad. Por tanto, debe ser rechazado. Pero como para ellos no sirve de nada discutir, porque para ellos nosotros estamos aferrados a una ideología, hay que seguir en lo de uno, que es lo que se ha hecho inmemorialmente hasta que esa pretendida novedad se disuelva por sí sola. El problema de base es no querer pasar de doctrinas, preceptos y ritos al seguimiento de Jesús de Nazaret, que consiste en hacer en nuestra situación lo equivalente de lo que Jesús hizo en la suya, para lo que necesitamos conocer lo que Jesús hizo en su situación, cosa solo posible explícitamente desde la lectura orante de los evangelios, y conocer nuestra situación como Jesús conoció la suya, situándose desde adentro y desde abajo, lo que llamamos encarnación kenótica. La resistencia de fondo es pasar de doctrinas, preceptos y ritos que yo puedo poseer y transmitir a la escucha permanente de lo que Jesús haría en mi situación, que en eso consiste seguirlo, que es lo que nos hace cristianos. La resistencia es pasar de ser maestro a ser discípulo, de ser el representante autorizado y hasta cierto punto autónomo de una institución,
a ser siempre y en el fondo oyente de la palabra y ejercer mi ministerio desde esa escucha compartida con mis condiscípulos. La resistencia es a pasar de obrar desde mí, aunque como representante autorizado de la Iglesia y en el fondo de Jesús, a ser siempre seguidor de Jesús de Nazaret y condiscípulo. Y no menos la resistencia a pasar de vivir desde mi puesto en la institución eclesiástica, a vivir en la sociedad y en el tiempo que me toca vivir. Vivir, pues, desde dentro, solidariamente y desde abajo. Esta resistencia no se da solo en miembros de la institución eclesiástica, sino también, y por las mismas razones, en laicos clericalizados, para los que vivir el cristianismo que han vivido desde niños es parte indeclinable de su identidad, que de hecho han absolutizado e incluso sacralizado. Por eso desechan activamente cualquier otra manera de vivirlo, sobre todo si supone no el cambio en alguna doctrina o práctica o rito, sino la relativización de todo eso para vivir referidos a una relación que tiene siempre que renovarse, porque el seguimiento de Jesús se da siempre en la historia, que es abierta y busca abrirla siempre para que exprese hasta donde sea posible la fraternidad de las hijas e hijos de Dios que Él nos alcanzó. Para poner dos ejemplos altamente sintomáticos de la necesidad de complementar y de relativizar las doctrinas y devociones, tomemos el ejemplo del credo y el rosario. En el credo se pasa de nació de Santa María Virgen a padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y en el rosario se pasa de los misterios gozosos a los dolorosos. En ambos casos se omite la vida de Jesús, que es precisamente lo medular en lo que creemos y lo que nos da devoción y lo que tenemos que seguir y en lo que consiste ser cristianos. ¿Por qué esa resistencia a alimentarnos diariamente de la lectura orante personal y comunitaria de los santos evangelios, de manera que ellos dirijan efectivamente nuestras vidas? Por su carácter contracultural, porque ellos muestran lo que hubo de afinidad entre Jesús y las masas desamparadas y gente de bien insatisfecha con la observancia de la ley y el culto. Y, complementariamente, el rechazo de los maestros de la ley y sobre todo la aristocracia sacerdotal, que lo entregaron a Pilato para que lo quitara del medio de la manera más cruel y afrentosa, para que así se volviese al orden establecido que Jesús había puesto patas arriba con su propuesta y su vida realmente trascendentes y supremamente humanizadora. Resistencia de pretendidos seguidores de la teología de la liberación. Hay que reconocer que también una parte de los que dijeron que seguían la teología de la liberación, lo que hicieron de hecho fue sustituir unas doctrinas, preceptos y ritos por otros, muy impregnados por las doctrinas, las pretensiones y las prácticas de la izquierda. Pero obviaron esa escucha permanente de los evangelios y, en definitiva, el seguimiento situado de Jesús de Nazaret. La teología de la liberación fue la motivación teológica para justificar dedicarse a una determinada manera de hacer política.
Se tomó como ejemplo la Revolución cubana y se propuso hacer lo equivalente, con esa inspiración cristiana que contenía algunas peculiaridades que no se podían obviar. El problema de fondo, además de la ideologización, consiste en la pretensión de vencer al mal que se impone con una fuerza superior, aunque sea positiva. La alternativa superadora, sin embargo, consiste en multiplicar los sujetos humanos consistentes y desde ellos conformar grupos, comunidades y asociaciones que, relacionándose entre sí, lleguen a configurar un cuerpo social que de hecho tenga vida propia y que llegue a sustituir a ese gobierno que se impone antidemocráticamente y, sobre todo, a relativizar a los grupos empresariales en los que se apoya. Una resistencia ideológica, pero de una manera imperceptible para el sujeto, se dio al confundir la mera carencia como punto de partida de un proceso con la pobreza y verla como una injusticia en una situación que tenía como para que todos vivieran dignamente. Eso me pasó a mí, que confundí el estado de carencia de todo que tenían los campesinos recién emigrados a la ciudad desde comienzos de los años 60, que fue la primera vez que yo estuve en un barrio mucho tiempo, y que se asentaban en zonas despobladas que transformaban en barrios, con un estado de pobreza, sin percibir que pobre no es el que no tiene, sino el que no tiene cómo tener. Y ellos sí tenían cómo tener, porque en la ciudad había demanda de trabajo cualificado y el Estado tenía un instituto, el INSE, que capacitaba adecuadamente. Y ellos habían venido a eso moderno y así progresar. Fue cuestión de tiempo, y de un tiempo relativamente breve, el que superaran las carencias. Hay que decir que la injusticia sí se fue dando cada vez más, pero a medida que avanzaban los años 80. Pero hasta entonces dominaba la justicia y la solidaridad, tanto a nivel estructural como en las personas, tanto en los trabajadores como en los empresarios, como en los políticos. Creo que esa confusión no se dio solo en Venezuela. Resistencia al Vaticano II y a su versión latinoamericana. La asignatura pendiente en nuestra Iglesia, que es el contenido fundamental del Vaticano II, del que la teología de la liberación pretende ser su concreción latinoamericana, es que el centro del misterio cristiano es el Evangelio de Jesús de Nazaret y que el pueblo de Dios, todo él, es el portador de ese misterio y que las distintas vocaciones son internas a ese pueblo y para colaborar a que sea seguidor de Jesús con más integralidad y eficacia. Por eso el capítulo primero del documento sobre la Iglesia es el misterio cristiano. El segundo, el pueblo de Dios, que es todo él el sujeto portador de este misterio. Y los capítulos tercero, cuarto y sexto son respectivamente la jerarquía, el laicado y la vida religiosa, que están al servicio del pueblo de Dios, formando parte obviamente de él, para que sea efectivamente portador de ese misterio y lo difunda por todo el mundo, ya que en el designio de Dios todos los seres humanos están llamados a constituirse en Jesús de Nazaret en hijas e hijos suyos, y hermanas y hermanos de todos, sin excluir a nadie,
y desde el privilegio de los pobres. Por eso el capítulo 5 es la universal vocación a la santidad en la Iglesia. Esa es la razón por la que el sínodo de la sinodalidad, que textualmente significa caminar juntos, no solo entre nosotros como cristianos, sino con los demás seres humanos, no ha calado. Y por eso es tan conveniente que se le dé un plazo mayor, para que llegue a plantearse y a ponerse efectivamente en marcha en toda nuestra Iglesia ese caminar juntos en seguimiento situado de Jesús, para ser de la humanidad la familia de las hijas e hijos de Dios y por tanto de hermanas y hermanos entre sí. La resistencia es tan maciza que no dudo en decir que la mayoría de los bautizados no se han enterado realmente de esa propuesta. Nadie se la ha propuesto de modo realista y consistente, y menos haciendo ver lo que está en juego, que es nada menos que ser hermanos en Jesús de Nazaret y por tanto privilegiando a los pobres, que son sus hermanos predilectos, en lo que consiste, repito, ser cristianos. Resistencia de los que diseñan para su provecho este orden establecido. Esta resistencia a vivir la fraternidad de las hijas e hijos de Dios y a vivirla en cada ámbito, de manera que las comunidades, las asociaciones y progresivamente la sociedad entera exprese esa fraternidad, proviene sobre todo de los que diseñan y controlan este orden establecido, que hace lo posible porque cada quien se considere un individuo sin vínculos obligantes, que se traza su vida propia. El objetivo de las grandes corporaciones y financistas es llegar a convertirlo, en realidad a degradarlo, en un adicto a sus productos y al horizonte que todos ellos configuran con la publicidad que ellos diseñan y controlan. Si se deja configurar por ese horizonte, se convierte en un individuo que cree que obra con libertad porque elige, sin percatarse de que ninguna de las alternativas que le son presentadas es él el que las crea, ni solo ni asociado, sino el que las consume pagando su precio, aunque algunas las produzca él como asalariado, pero también tiene que comprarlas. Por eso la resistencia de fondo a que las personas se definan por relaciones de entrega de sí, horizontal, gratuita y abierta, tanto por recibir esa entrega, que es lo que sucede primero en cada vida, como por entregarse uno a sí mismo y constituir así comunidades y asociaciones que expresen situadamente esa entrega y así relativicen drásticamente a las mercancías que pertenecen al ámbito de lo relativo, de lo útil, y no al ámbito absoluto de lo valioso. Resistencia como dejar atrás del posthumanismo. Esta resistencia va hoy mucho más a fondo, porque ya no se absolutiza al individuo tal como existe, es decir, al individuo humano. La propuesta que ya está en marcha, aunque todavía es minoritaria, es que lo único absoluto es nuestro entendimiento y nuestra voluntad, es decir, lo que queramos y podamos hacer a partir de lo que somos actualmente, considerado solo como materia prima para lo que queramos y podamos, es decir, la manipulación genética, no solo la ingeniería genética. Es claro que los sujetos de esta propuesta no somos todos los seres humanos, solo son los científicos y técnicos y los que los financian. En esta propuesta Jesús de Nazaret es alguien del pasado que va a ser completamente superado y por tanto el cristianismo no tiene ningún sentido y tampoco más en general la religión, porque quienes están embarcados en este proyecto, de hecho, actúan como dioses, aunque en realidad como lo que ellos creen que es ser Dios, que lo definen por el poder omnímodo, sin ninguna restricción, lo que nada tiene que ver con el único Dios que existe. No podemos pretender vencer a la fuerza estas resistencias. Como se ve,
la resistencia a vivir como hijas e hijos de Dios en el Hijo y como hermanas y hermanos en el hermano universal, desde el privilegio de los pobres, y no como individuos absolutos o como miembros de una institucionalidad absolutizada, es sistemática y va a fondo. Aunque nosotros no podemos actuar como la contraparte, ya que nuestra propuesta los concierne también a ellos, y se la proponemos como provechosa y ventajosa para ellos. Y esta actitud dimana de nuestra condición de hermanas y hermanos de todos en Jesús de Nazaret, el hermano universal. Una fraternidad que se da desde el privilegio de los pobres, porque Dios los privilegia, porque su amor se expresa como misericordia, y Jesús fue uno de ellos, porque solo desde abajo se puede llegar a todos. Por eso nació pobre y cuando inició su ministerio no tuvo dónde reclinar la cabeza. Resistencias internas. Como se ve, la resistencia es pluridimensional. Tiene que ver tanto con una institución eclesiástica absolutizada y unos laicos clericalizados, como con una sociedad, mejor, una estructura social piramidal absolutizada. Y hoy, sobre todo, con la propuesta de considerar a los seres humanos como mera materia prima para lo que queramos y podamos hacer con ellos. Hay que decir que estas resistencias también se dan en nosotros, que no somos extraterrestres, sino que hemos nacido y crecido en esta sociedad y en esta iglesia, y que recibimos su toma de posición en múltiples mensajes y en todos los ámbitos. Solo en cuanto nos constituyamos en sujetos y nos relacionemos con otros desde lo más genuino de nosotros mismos, que consiste en nuestra condición de hijas e hijos en el Hijo y de hermanas y hermanos en el hermano universal, unas relaciones desde lo más genuino de nosotros, y desde esas relaciones trascendentes vivamos en comunidades y asociaciones que las expresen, podremos desechar lo que el orden establecido nos mete, o mejor, intenta meternos por todos los poros. Así pues, solo cuando lo que hagamos y lo que nos afecte en esas relaciones alternativas lleve la voz cantante en nuestras vidas, podremos superar las resistencias ambientales y vivir desde esas relaciones trascendentes que tienen su quicio en la fraternidad de Jesús y que por eso se dan desde el privilegio de los pobres, relaciones que la teología de la liberación se propone sistematizar y expandir en nuestra América. Que así sea. Muchas gracias, Pedro. Vamos a escuchar ahora. Teresa Denger es doctora en teología por la Universidad de Friburgo, Alemania, con la tesis El amor es más fuerte que la muerte, la teología del martirio, de John Sobrino y sus consecuencias para la soteriología. Imparte clases en la maestría Teología Latinoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA del Salvador, como parte del Servicio Civil para la Paz, SCP de Agiamondo. Se dedica al trabajo de memoria histórica con enfoque en el legado de Monseñor Romero. Anteriormente, 2016-2019, trabajó en la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, específicamente en la investigación de casos de adopciones irregulares en el tiempo del conflicto armado salvadoreño. Es laica y está casada con 3 hijos. Se congrega en la comunidad de la cripta de Monseñor Romero en San Salvador. Te damos la palabra, Teresa. Muy bien, es un gusto estar aquí con ustedes y un gran regalo poder hablar después de haber escuchado tantos testimonios de resistencia hoy, de contextos tan diferentes y de modos tan diversos, y a mí me infunde un poco de esperanza. El primer día fue un día difícil, ¿no? De crisis. Si vemos que vamos hacia el colapso,
pero el día de hoy siento que es la cosecha de la esperanza, de la fe terca en que la muerte no va a tener la última palabra, ¿no? Sino la vida, el amor. Entonces, yo tengo algo que compartir, que son algunos apuntes para una espiritualidad de la resistencia, porque todos y todas que estamos aquí estamos resistiendo desde nuestros territorios, pero estoy convencida que sin espiritualidad no lo podemos hacer. Hay un doble desafío, ¿no? Por un lado, la pérdida de la esperanza en el otro mundo posible que se percibe en nuestras sociedades y el olvido de la historia. También a veces una lectura cínica de la historia, como si nuestros mártires hubieran muertos en vano, ¿no? Los poderosos se burlan de la historia, de la sangre derramada en nuestras guerras. El otro desafío, la persecución y el asesinato de líderes comunitarios y defensores. Están asesinando a nuestra mejor gente. Hoy estaba presente Julia, ¿no? Estaba también Juan López. Hace un año asesinaron al padre Marcelo. Y podríamos seguir esta lista trágicamente con tantos nombres que en nuestros días están asesinando a defensores, son los mártires de la tierra. Ante este doble desafío se plantean dos preguntas. ¿Cómo dar razón de la esperanza y cómo superar el cinismo? Este cinismo también se percibe mucho en las redes sociales, en los comentarios, ¿no? Cuando hay noticias políticas horribles, se ponen muchos comentarios cínicos que ya nada importa, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo compaginar el martirio, o sea, el profetismo martirial, con el llamado a cuidar la vida? Esta pregunta en los últimos meses siempre me acompaña porque puede haber un malentendido, ¿no? Que estamos felices si nos matan porque así somos mártires. Y creo que muchos tienen esta concepción de nosotros y nosotras. Bueno, si hablo de la espiritualidad de la resistencia, es algo que no he inventado, sino que he descubierto en el libro de Geraldina, no sé dónde está. Escondidita. Ella en su libro sobre ecofeminismo lo pone así, como un subtítulo, espiritualidad de la resistencia y que es necesaria. Y ella la define de la siguiente manera. Una espiritualidad de resistencia se niega a ser cómplice de un sistema depredador y consumista, que olvida la compasión ecológica y nos empuja a explotar y a consumir egoístamente los bienes de la tierra y a las personas. Creo que es una definición muy, muy buena de esta espiritualidad que tratamos de vivir y construir en comunidad y entre hermanos y hermanas. Para que nuestra espiritualidad sea cristiana, creo que es importante volver al Jesús histórico y a su espiritualidad. Y lo hemos escuchado ayer, ¿no? En la ponencia de Eduardo, el volver a Jesús, que es un legado tan importante que nos deja también la primera generación de la teología de la liberación. Este Jesús histórico que lo diferenciamos del Cristo de la fe, que tiene quizás títulos como el Hijo de Dios o el Rey de Reyes. No hay que partir de ahí, eso es peligroso y puede ser ideológico. Hay que partir, como dice también un sobrino de Jesús de Nazaret. Y bueno, he encontrado estas categorías para conectar un poco con estas dos preguntas o estos dos desafíos. Sería por un lado su praxis profética y por otro lado su praxis de cuidado. Creo que eso es muy importante en nuestro tiempo. Su praxis profética, aquí retomo también con gratitud algo que encontramos en la cristología de Pedro, de que Jesús fue un judío marginal y que esta marginalidad de Jesús es algo trascendente. Pedro habla
de lo trascendental de esta marginalidad, y que la marginalidad, el desde abajo de Jesús, es condición de posibilidad de todas las demás opciones y discernimientos que van a seguir. El segundo punto que vemos en Jesús, resistir con memoria peligrosa. Jesús empieza a levantarse y a empezar su predicación, su vida pública, cuando han encarcelado a Juan, ¿no? Después también matado a Juan. Entonces nos dice John Sobrino que este habrá sido el empujón existencial para levantarse y empezar a predicar. Y algo así pasó en El Salvador con Monseñor Romero, que también se levantó cuando asesinaron a Rutilio Grande. Ahí empezó a convertirse en un defensor muy valiente de los pobres, de las pobres. ¿Y por qué memoria peligrosa? Así lo formula Johann Baptist Metz. Creo que es peligrosa en dos sentidos. Por un lado, es peligroso para los poderosos porque cuestiona el sistema de muerte, cuestiona los proyectos de muerte. Es peligroso para las transnacionales, para los gobiernos cómplices. Y también es trágicamente peligroso para los seguidores de Jesús. Y fue peligroso para Jesús, ¿no? Que le costó también la vida. El otro aspecto aquí, compartir la mesa con los excluidos, eso también ha salido bastante en estos días. Y en su mesa todos, todas, todes estamos bienvenidos. Y ya que incluye a todos, es buena noticia para los excluidos. No debe ser un universalismo barato. Ay, qué chévere, estamos todos reconciliados. Hoy en la mañana hemos rezado, ¿cómo es? Sálvanos de la tentación de perdonar, ¿no? De perdonar algo que ha sucedido a las víctimas. No debe haber un perdón barato. Y así también, para mí, esta mesa compartida de Jesús implica una opción por los pobres, por los marginados, por los que nunca están invitados. Y en nuestras parroquias a veces las parejas no casadas que no comulgan, las mujeres que las miran mal por vivir en pecado, o los hombres. En muchas parroquias casi nadie va a comulgar y no se compagina con esta imagen, ¿no? Los otros aspectos quizás no los repetimos tanto como su praxis profética, que es su praxis de cuidado. Jesús no solo fue el profeta que denunciaba, que entró en conflicto con los poderosos, que fue perseguido y asesinado. Jesús también fue alguien que cuidaba la vida, que se desvivía por cuidar. Y eso en un ambiente donde los cuidados eran, como hoy, cosa de mujeres. Entonces, eso fue también algo bien contracultural y nos podemos imaginar las miradas malas, las críticas, si se pone a tocar a la gente para curarlo, si lava los pies a los discípulos que no hacían los varones, ¿no? Y si leemos los evangelios, está lleno de curaciones, ¿no? José María Castillo nos dice, para Jesús había tres cosas importantes, sus preocupaciones: la salud de la gente, si tenían suficiente comida, y las relaciones fraternas, ¿no? No era el cielo o dogmas, no le importaban. Entonces, en esta praxis de cuidado, tenemos primero eso, desvivirse por cuidar y curar, y quiero subrayar las curaciones que hace a las mujeres. Encontramos la curación de la hemorroísa, donde rompe ya muchas leyes y dogmas y códigos, ¿no? Por tocar o dejarse tocar por una mujer en flujo de sangre, y también de curar la mujer encorvada. Este contacto con las mujeres creo que no lo debemos dejar fuera. Y el último punto que encontré en Jesús de Nazaret, que él asume el riesgo para su propia vida, pero sin poner en peligro la vida de los demás. Y eso también me parece importante, y ahí hay que volver al Jesús histórico para no confundirnos con pasajes bíblicos que son más bien
desde la perspectiva post-pascual, que son escritos desde experiencias de persecución. El Jesús que curaba a la gente, que comía con la gente, que estaba perseguido por los poderosos, no quería que persigan a sus amigos, no quería que maten a sus seguidoras. Por eso, como dije, hay que leer y releer con cuidado pasajes de persecución y martirio que encontramos en los evangelios. Aquí he puesto dos ejemplos, uno de Juan. Les he dicho esto para que no se escandalicen, les expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que les mate piense que da culto a Dios. Aquí podríamos pensar que Jesús celebra eso, ¿no? Que sí, no duden que los van a matar, eso es así. Pero así no tomamos en cuenta que es un texto que fue escrito en un contexto de persecución, después de la expulsión de la comunidad de la sinagoga, también en un ambiente donde necesitaban dar sentido a lo que les pasaba, ¿no? Y el otro pasaje de Marcos 8:34, muy famoso y que se predica también mucho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es después del primer anuncio de la pasión en el Evangelio de Marcos. Y también aquí yo veo el peligro si lo tomamos del contexto y no lo interpretamos desde ya los tiempos de persecución de los cristianos, podemos imaginarnos a un Jesús que quiere los sacrificios, que quiere que suframos, que quiere que derramemos sangre. Eso me parece más algo militar que algo jesuánico, ¿no? Claro, ahora hay que encontrarle la vuelta y qué significa eso entonces. Y a mí me iluminó algo de Jon Sobrino, que él publicó un artículo en el año 91 titulado El seguimiento de Jesús, pobre y humilde, cómo bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Entonces aquí yo veo casi una reformulación de este pasaje de Marcos 8, ¿no? Algo así como el que quiere seguirme, que baje de la cruz a los pueblos crucificados, ¿no? Para que no haya muerte, ¿no? Y Jon Sobrino y ella Curía también nos recuerdan que la cruz siempre es escándalo también. Y me pareció muy importante ayer en el homenaje a Gustavo Gutiérrez, la insistencia que hicieron en la Teodicea, ¿no? En el silencio. ¿Por qué pasa eso a mi hijo? Y Gustavo dijo, no sé, ¿verdad? La muerte prematura, el asesinato, hasta el asesinato de Jesús es un escándalo que nos plantea una pregunta teológica a la cual no hay respuesta. Y hay algo irrecuperable en el dolor de la gente que nos pone también en crisis ante Dios y nos pone a cuestionarlo como Job. La cruz en sí misma por eso es escándalo para la razón, especialmente por lo que tiene de muerte injustamente infligida al justo y al inocente. Y así, eso me pasa cuando veo las imágenes de los mártires, de los defensores de la tierra, que siempre hay como dos emociones en mí. Por un lado, el horror, que no puede ser que le han hecho eso con tanta crueldad, con impunidad y que lo siguen haciendo con otros. Y por otro lado, claro, también esta valentía, ese testimonio de esta vida, como de un Juan López o de Julia, y que la palabra se multiplica, que hoy están vivos en nosotros. Esta experiencia de resurrección también. Escándalo del pecado, pero también la gracia. Cruz, pecado y gracia, como nos dijo Francisco, están bien juntos, ¿no? Entonces, no a los anselmianismos. ¿Qué es este? Sí, es San Anselmo,
o Anselmo, no sé si hay que ponerle San, que era también hijo de su tiempo, creo que del siglo XIII, y él pensó que por la muerte sacrificial de Cristo, la ira de Dios contra los seres humanos fue aplacado y ahora es un Dios contento que necesitaba esta sangre. No, sí, qué bueno. Entonces, no a estos anselmianismos. Y repito, es algo militar. En los homenajes a héroes caídos se ven cosas así, de que, no sé, porque el Dios de Jesús, creo, no quiere la sangre y no cambia de humor porque derramamos sangre, ¿no? Por eso la muerte redentora de Jesús apunta al nunca más de la cruz. Este concepto de redención para quitar el pecado del mundo. Creo con John Sobrino que Jesús dio su vida, también conscientemente su martirio es también para quitar esta fuerza destructora del pecado. Asume las consecuencias del pecado para que otros ya no sufran, para que no maten a otros. Y eso también pasó con Monseñor Romero y trágicamente después del asesinato de Romero empieza con todo la guerra, ¿no? Pero es un poco así. Entonces, ¿qué encontramos si buscamos a un Jesús que cuida, no? Ya hemos dicho las curaciones, también el lavatorio de los pies, también creo que el hacer comunidad, ¿no? Siempre la mesa compartida es también un acto de cuidado donde se trata también de saciar el hambre y de dignificar. Pero me he topado con este pasaje, Juan 19, 25 a 27, que es conocido, con una imagen, no sé qué piensan de la imagen, es solo para ilustrar. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Yo no soy exegeta, no tengo idea que quizás con una buena exégesis tendríamos que decir de estos versículos, pero yo creo que con nuestro método latinoamericano nos es permitido releerlo a partir de nuestras experiencias de comunidades y de cuidado. Y aquí tenemos eso, que la última voluntad de Jesús es que se cuiden, que nos cuidemos, ¿no? Y miren la gran presencia de mujeres, varios nombres de mujeres, que nos recuerda también que en nuestras comunidades y familias, las abuelas, las mamás, las hermanas son las expertas de los cuidados, no por naturaleza, no por instinto, sino porque les he asignado por la sociedad patriarcal y es testimonio, pues, es un testimonio fuerte, pero es muy importante ver también que estos cuidados son un gran signo del reino de Dios, así como los liderazgos que son más tomados por hombres muchas veces, ¿no? Me pareció interesante, por eso volví, que ayer almorzando con Héctor me contó del proceso de traducción del Nuevo Testamento al idioma de los Rarámuri, ¿sí? Y ahí cayeron en la cuenta que no hay palabra para decir amar, sino que lo expresan con la palabra cuidar. Entonces, el pasaje en Juan, ámense los unos a los otros como yo los he amado, cuídense los unos a los otros como yo les he cuidado. Y creo que en nuestro tiempo eso es un mensaje fuerte en tiempo de persecución, ¿no? La resurrección de Jesús también siempre ha salido en nuestro encuentro, ¿no? El triunfo del amor o del cuidado sobre los poderes de la muerte.
Y bueno, eso es importante también porque creemos que estas víctimas inocentes no están borradas de la historia y que los verdugos y las empresas de muerte no van a tener la última palabra, pero también esta fe terca y loca en cierto sentido, esta fe nos empuja a vivir ya como resucitados en la historia. Aunque veamos y sepamos que estamos ante un colapso, nos aferramos a esta fe y creemos que en lo que hacemos en nuestras comunidades, en nuestras resistencias, estamos moviendo algo y que la vida al final es más fuerte, ¿no? Entonces, vivir como resucitados en la historia es defender y cuidar la vida al estilo de Jesús, ¿no? En las dos dimensiones, con profetismo y cuidado. Y hoy en cada uno de los testimonios he encontrado también estas categorías. Ahora, para cerrar, les presento a 3 mujeres donde eso también se refleja muy bien. Son 3 mujeres del Salvador, pero mujeres como ellas hay en todas nuestras comunidades, ¿no? Y no son mujeres sueltas, sino siempre parte de redes, de comunidades, de colectivos. Empiezo con Carmen Moreno, que falleció en agosto. Fue amiga de un santo, amiga de Rutilio Grande, también colaboró con él y ella hasta pocos meses antes de su propia muerte todavía daba testimonio de Rutilio. Rutilio asesinado en el 77 en El Salvador. Y en ella podemos ver ahora todas estas categorías, ¿no? Claro, desde la marginalidad, ella fue una mujer muy pobre, vivía en un mesón, su esposo había fallecido y crió sola a 8 hijos y a pura costura sacó adelante a sus hijos. La memoria peligrosa está ahí. Ella toda la vida predicó sobre Rutilio Grande, aunque era peligroso, ¿no? También la persiguieron, ella estaba presa por 23 días, torturada también, y ella ahí nos dijo, pensó, ¿qué será de mis hijos? ¿No? Y creo que eso también, este cuidado le ayudó a sobrevivir. Todas las otras categorías también están ahí, pero les muestro aquí a otro ejemplo. Eneida Abarca es madre buscadora de su hijo Carlos, desaparecido en el año 2022. Si alguien hoy va a El Salvador, ve este rostro en todos los lados, porque ella pega sus afiches de verdad en todos lados, está bien presente, hace campañas y es una mujer también marginal, es una mujer que no tiene recursos y se la rebusca para hacer todo lo posible para encontrarlo. También exige al Estado, hace incidencia y algo muy importante que no lo hace sola, sino que está organizada nuevamente, el aspecto de la organización con otras madres de desaparecidos, de los cuales hay muchos. Ahora podríamos otra vez buscar las categorías de Jesús, de su espiritualidad en ella, pero ella misma se ha comparado con María de Nazaret, con la mamá de Jesús. Eso fue en la última semana, en el Viernes Santo, en abril de este año. Ella participó en el Vía Crucis de San Salvador, siempre con la camisa con el rostro de Carlos, y dijo en el micrófono, María sufrió durante 3 días porque su hijo Jesús estaba desaparecido. Y yo llevo 39 meses sufriendo dolor, agonía e incertidumbre porque la fiscalía no da una respuesta. Y creo que eso es muy profundo, nos ilumina muchos aspectos de la vida de María que quizás nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que también su hijo fue desaparecido, que también María habrá recibido después amenazas, así como Eneida recibe amenazas
por llamadas anónimos, por ejemplo, por buscar a su hijo. Y ahora esta experiencia de cuidado también está obvio que el cuidado lleva más allá de la desaparición, ¿no? Que llega quizás más allá de la muerte y la resurrección como una realidad de, de búsqueda, de encuentro de la verdad, de reencuentro quizás, aunque sean los restos, ¿no? Para poder superar este duelo congelado. Y algo muy hermoso es este altar que vemos en la foto. Este es el colectivo Luz y Esperanza en Santa Ana. Ahí ven a Eneida con el pelo rojo, junto con otras madres de hijos desaparecidos. Ellas han armado un altar con flores, con rosas, con fotografías, con objetos. Son todos sacramentos de la presencia del resucitado, ¿no? Es esta fe terca que no están ausentes, que aquí están presentes y que están de alguna forma vivos, ¿no? Pero estoy convencida que sin esta red, sin esta comunidad, Eneida no podría seguir buscando. Y el último ejemplo que va muy en la línea de la iglesia contra la minería, ¿no? Vidalina Morales, defensora muy destacada del Salvador, de la comunidad histórica de Santa Marta, que está luchando incansablemente contra la minería metálica. Y eso ya ha salido también en estos días, que el sentirnos tierra, de sentirnos en conexión con toda nuestra casa común, de tener esta mística de que estamos conectados y que todo es divino y que nos duele en el alma, en el corazón, en el cuerpo, que se quieran hacer proyectos de muerte como es la minería, ¿no? Y aquí lo mismo, resiste desde abajo, es una mujer rural que vivió ya la guerra, que vive desde la memoria peligrosa porque consuela a sus compañeras más jóvenes, no se preocupen, vamos a seguir en esta lucha, hemos estado en luchas más difíciles en la guerra, vamos a seguir adelante. Y claro, la mina contamina, denuncia proféticamente lo que todos conocemos, que la minería destruye nuestra vida. Y bueno, creo que es muy importante ver también las buenas noticias en medio de todo y los pequeños triunfos de la justicia. Habían encarcelado y criminalizado a 5 defensores ambientales de su comunidad de Santa Marta, pero toda la comunidad hizo mucha presión en alianza con otras organizaciones, comunidades de otros países para liberarlos. Les hicieron 2 veces un juicio absurdo y ahora en septiembre otra vez lograron ganar por segunda vez ese juicio. Y el abogado, que no es teólogo, nos dice, hoy ha triunfado la justicia, ¿no? Y eso es resurrección prácticamente. Entonces, ¿qué somos? Somos iglesia, ¿verdad? Somos cuerpo de Cristo, como dice San Pablo. Somos tejido de Dios en la historia. Todas que estamos aquí resistiendo en comunidades, en redes, partimos de una fe, de una opción fundamental, que la vida es sagrada, ¿no? Monseñor Romero decía, la gloria de Dios es que el pobre viva. Entonces, no hay nada más sagrado, nada vale más que la vida de la tierra, que nuestra vida, de nuestros cuerpos. Entonces, cuidar y tejer la vida en comunidad es la misión de la iglesia. Esta es nuestra misión, así como lo hizo Jesús, así como lo hicieron los mártires, ¿no? Y, y algo que escuchamos de las hermanas feministas en las marchas, nos queremos vivas. Claro que queremos ser una iglesia profética valiente que denuncia y renuncia a privilegios y se juega su institucionalidad, pero nos queremos vivas y no queremos que encarcelen o que maten a ni una persona más. No más mártires, decía Luis Espinal, ¿verdad?
porque solo vivas podemos dar gloria a Dios. Y de verdad, para cerrar, siempre hacemos lo mismo. Quiero cerrar con la contemplación, como Gustavo empieza con la contemplación, contemplando el misterio, ¿no? En la contemplación de los testimonios de Carmen, Eneida, Vidalina, de los testimonios de hoy de la mañana, en cada uno de estos colectivos y grupos, podemos vislumbrar el Abba de Jesús como Ima, como mamita Dios, como madre tejedora que une los hilos de nuestras vidas, del pasado y del presente, para enredarnos con su cariño, sostenernos y cuidarnos para encaminarnos hacia el horizonte de liberación. Que así sea. Amén. Muchas gracias, Teresa. Una vez más, gracias a Pedro y a Teresa.